Yo soy Abby Niño de Rivera y esta es mi historia. Estudié en la Carmen Romano. Siempre fui una niña no muy inteligente. Se me daba nato también ser mala para la escuela y así fui creciendo. Dejo la Carmen Romano porque obviamente yo no era lo suficientemente inteligente para mantener la prepa del TEC y la Carmen Romano. Entonces prácticamente tenía que escoger una de las dos cosas y yo siempre tuve súper claro que yo quería estudiar. Yo ya sabía que yo iba a ser arquitecta. O sea, yo ya sabía qué quería para la vida. Entró a la prepa. Todas las materias yo era un 7 perfecto. O sea, ni tronaba ni pasaba. Y hubo un día que tenía un novio que me dice, Abby, es que tú no tienes nada de burra. Pero nada. Yo le decía, claro que sí, yo soy súper burra. O sea, batallé un chorro y no sé qué. Y él me dice, claro que no. Y fue la primera persona que hizo que yo cambiara mi chip. Porque él me empezó a dar todos los ejemplos del por qué él consideraba que yo no era una persona burra. Hasta que un día me dice, vamos a hacer una prueba. Una semana, pon atención en tus clases. Pero pon atención. El cambio de mis calificaciones fue radical. O sea, de tener 7 de promedio, me fui a 98. Empecé a creer en mí misma. Conseguí una beca. Conseguí que mi papá, les negocié que mi papá el dinero de la beca me lo pagaran a mí en lugar de pagarlo al TEC. Para ellos era imposible que yo tuviera una beca porque obviamente traíamos como todo un historial, ¿sabes? De puros 7. Entonces cuando yo llego y les planteo la posibilidad de tener una beca, yo apenas empezaba a confiar en mí misma y era muy difícil para los que estaban alrededor porque toda una trayectoria de vida te decía que prácticamente imposible. Entonces me dicen que sí, a que si me saco una beca el dinero iba a ser para mí y pues para mí se convirtió todo un reto. Y la obtengo. Y en ese momento, obviamente, me empecé a dar cuenta que yo podía. Que cada cosa que te fueras proponiendo, pues yo podía. Y dejé de necesitar que alguien me dijera que yo podía. De ahí, bueno, ya entró a arquitectura, me graduó. Antes de graduarme tuve un trabajo en el cual trabajé en una mueblería. Mi jefa era la mamá de mi mejor amiga en ese momento. Tuve una muy mala experiencia. Las jornadas laborales eran muy pesadas. Prácticamente me encargaba de absolutamente todo. Ganaba, si mal no recuerdo, como 600 pesos a la semana. Y trabajaba a tiempo completo. Me encargaba de hacer planos, de cobrar, de vender, de pedir material, de todo. Y saliendo de la escuela, que yo estudiaba de 6 a 9, saliendo de la escuela todavía tenía que regresar a terminar mis pendientes y luego salía por 600 pesos. La verdad es que yo me acuerdo mucho que un día que nos puso a todos y nos dijo que le iba a hablar a la policía hasta que no apareciera el cheque. Y yo le pedía que buscara dentro de su bolsa porque yo había visto que ya lo había guardado dentro de su bolsa. Yo ya se lo había entregado y nos tenía todos los de la oficina ahí parados acusándonos. Me acuerdo un chorro que ese día yo decidí que no quería trabajar para nadie. Nunca jamás en la vida yo iba a trabajar para nadie. Me lo prometí a mí misma estando ahí parada. Y bueno, pues dentro de todo lo he cumplido de alguna u otra manera. Aparte, otra cosa que también pensé en ese momento fue que no nada más no quería trabajar para nadie, sino yo quería ofrecer un trabajo. O sea, yo quería ofrecer empleos, pero yo quería ofrecer empleos de calidad. Entonces me gradúo, renuncio porque el día de mi entrega de papeles, o sea, el día en que te entregan el título y eso, no me quería dejar salir. Yo no sabía que me había sacado una mención honorífica, no sabía que había sacado un lugar en mi generación, no sabía nada porque prácticamente yo nunca iba a la escuela. O sea, yo iba literal, llegaba tarde a la clase, decía presente y lo más rápido me devolvía al trabajo, ¿sabes? O sea, mi último semestre yo me la pasé de noche escolarmente. Pues yo me les salgo, la verdad, sí o sí, me des permiso o no me lo des, yo voy a ir a mi entrega de papelería. Recuerdo mucho cuando llego y bueno, ya dicen, no, pues que me había sacado un lugar y mención honorífica y mencionan mi nombre. Yo no lo podía creer porque yo no lo sabía. Nunca vi las listas, nunca nada y para mí fue wow. Ese día había renunciado a mi trabajo, mi papá quería llevarme a comer y yo sí quería tener una oportunidad de regresar a mi trabajo, tenía que regresarme, entonces decidí irme a comer y renunciar. Y en ese momento pues empiezo a emprender. Obviamente soy arquitecta, abro un despacho de arquitectura que se llamaba Espacio Activo. Fui muy afortunada en el proceso porque conocí personas, regreso a lo mismo, diosidencias que me hicieron crecer muy rápido, que me dieron oportunidades increíbles. Mi primer proyecto fue un proyecto de, no sé, yo creo que unos 2,000 metros cuadrados,
que es un proyecto enorme para una chavita de 20 años, con cero experiencia en el ramo. Lo consigo prácticamente rogando y demostrando con el tiempo. El cliente, yo con mis últimos 600 pesos que me pagan en la oficina, decido hacer publicidad, me salgo a repartirla yo misma los volantes en la calle. Esa publicidad le llega al director de una empresa, el director llama al teléfono, el teléfono lo contesta la secretaria de mi papá, la secretaria de mi papá me hace saber, me pasa como el recado, yo me comunico, me hace una cita, voy, lo conozco. Mi papá, por el horario de la cita era a las 6:30 de la tarde. Mi papá me dice que me quieren hacer algo porque ese no es horario de oficina. Entonces decide no dejarme ir sola, me acompaña. Y bueno, el ingeniero todo el tiempo le explicó el proyecto a mi papá, pensando que mi papá pues era como el jefe y yo era como la asistente, ¿sabes? Mi papá realmente había ido solo para cerciorarse que no me pasara nada. Y ya, al final, días después, recibimos otra llamada. Yo le mando la propuesta, recibimos una llamada del ingeniero que quedamos nosotros. Llego, le explico al ingeniero pues que es conmigo, que mi papá me había acompañado por estos motivos y todo el rollo, entonces decide quitarme el proyecto. Entonces yo empiezo a rogar prácticamente por el proyecto, me dejan, ya no me permiten el acceso al edificio donde ellos trabajaban. Yo literal hice un paro afuera de las oficinas de donde estaba tipo el guardia, ya sabes, y yo llegaba antes que el ingeniero para que cuando pasara la camioneta del ingeniero me viera. Me quedaba ahí, a la hora que él salía a comer me veía ahí parada, a la hora que regresaba de comer yo seguía ahí parada y a la hora que salía de la oficina yo seguía ahí parada, no sin antes intentar hablar con él. Como a los 3-4 días me da una oportunidad y me dice 5 minutos y no te quiero volver a ver. Va, 5 minutos. En eso que empiezo a caminar, obvio, él entra en su camioneta y a mí me empiezan a dejar entrar, ¿no? Y yo, ¿qué le voy a decir en estos 5 minutos? Tengo 5 minutos, o sea, y ya. Y resulta que bastaron para... A él le urgía tener una sala de juntas para cierta cantidad de gente, de la cual él era responsable y no tenían un espacio donde cupiera toda esa gente. Y pues yo le propongo hacérselo totalmente gratis. Él solamente le iba a pagar directo a proveedores, yo no iba a cobrar un peso. Y si le gustaba, el proyecto del resto de las oficinas era mío. Él, en su necesidad, decide dármelo, me pone una fecha de entrega de menos de 30 días, haz de cuenta, no sé, por decir, estábamos a día 3 y me dice el día 30 voy a tener junta ahí. Y yo, perfecto. Salgo de ahí, ya me dieron el proyecto, no sabía qué hacer, no conocí un yesero, no conocí un carpintero, no sabía ni, o sea, jamás en la vida me imaginé que me fuera a decir que sí, ¿sabes? Entonces, bueno, pues empezar, recuerdo perfecto que fue el mes más caótico de mi vida, pero lo logramos. Ese día teníamos listo. Él había ido a revisar como una semana antes, no pensó que fuéramos a terminar, entonces él citó a su gente en otro lugar. Ese día yo tenía hasta café puesto porque era proyecto llave en mano, es decir, está todo listo, tú nada más llegas con tu computadora a trabajar. Llegan con los dueños, lo ven, les encanta el lugar. El dueño me da la mano y me dice, quiero conocer a tu jefe porque le quiero platicar del proyecto que yo traigo para este lugar. A lo cual le vuelvo a dar la mano y le digo, mucho gusto, arquitecta Avilia Niño de Rivera. El hombre se enoja, le dice al otro que cómo era posible que hubiera confiado un proyecto tan grande a una niña de 20 años. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Así empezamos. Terminaron dándome el proyecto, por supuesto. Yo cambié la cotización original que yo les había mandado era una cotización de una niña nueva. Cuando yo ya había demostrado que podía, me acuerdo mucho que fui con un maestro y le dije, ¿cuánto cobro por esto? Y me dice, puedes cobrar hasta tanto. Entonces yo agarré un punto medio y le cambio mi cotización a la empresa y le digo, ahora que ya sabes que soy capaz, esto es lo que va a costar. Obviamente me tuve que sentar a negociar porque no querían ese cambio de precio, pero yo consideraba que era lo justo. En un inicio yo prácticamente estaba regalando mi trabajo porque ni yo me consideraba capaz de, y ahora todos sabíamos que se podía. Llegué a tener
muchos empleados, llegué a mover mucha gente, llegué a generar muchos empleos. De ahí me fui a otra empresa. Trabajé para, no quiero mencionar nombres, pero trabajé para varias empresas. Fue una experiencia maravillosa hasta el día en que recordé que yo quería casarme, que quería tener una familia, que yo quería algo que yo había bloqueado en mi mente porque tuve 2 bodas canceladas. Pues decido que por ese camino no iba a llegar. Me mudo de casa, yo vivía sola, me mudo de departamento. En esta mudanza me ayuda mi mejor amigo y cuando en la mudanza salen 2 fundas de vestidos de novia de cada uno de las bodas canceladas. Y literal su comentario fue: ¿qué son esos muertos? Y tipo, y yo, cállate, son vestidos y están divinos. Algún día alguien los va a usar. Avi, tíralos. O sea, eso nada más te genera mala vibra, por eso no tienes novio. Y yo, pues no sabía si sí o si no, pero mi respuesta fue: voy a hacer algo con ellos. ¿Qué? No sé, pero algo haré. Y ese día en la noche, cuando me fui a dormir, pues estaban mis 2 muertitos ahí colgados. Y entonces mi mente empezó a trabajar y nace Si Quiero. Se lo propongo a una muy muy buena amiga que hoy es mi comadre. Empezamos juntas. Nosotros le queríamos poner I Do. Y I do, hasta que nos dimos cuenta que I Do está registrado por Nike desde toda la vida y para todos los lugares y era imposible agarrar I Do. Entonces, pues, ok, la traducción va, Si Quiero, y nos encantó y la verdad creímos que embonaba maravilloso con el concepto de lo que nosotros hacemos. Y al final es eso, o sea, es una actitud positiva ante todo momento. El proyecto eran, pues, vender vestidos de novia. Yo tenía 2, ella tenía 1, entonces ya eran 3 muertitos los que había que vender. Decidimos mezclarlos con otros vestidos. Mis vestidos eran talla XXL, entonces eran muy difíciles de encontrar a alguien. Los de ella también. Entonces los empezamos a mezclar, empezamos a pedir vestidos y a mezclarlos. Y bueno, obviamente ella sigue trabajando para empresa, ella trabajaba en una empresa y yo decido dedicarle el 100% de mi tiempo cuando ya termino con mi último proyecto de arquitectura y yo decido dedicarle el 100% de mi tiempo a Si Quiero. Entonces yo empiezo a ver todo el potencial que había en Si Quiero, yo empiezo a gozar, yo empiezo a disfrutar. Yo tenía 2 bodas canceladas, tenía años de no tener un novio y yo necesitaba y me encantaba la vibra que la primera novia que entró me dio porque confiaba en el amor. Creía que ella conocía a la persona indicada y a mí me hizo como recuestionarme si realmente había alguien para cada persona, ¿sabes? Y a mí eso me generó una vibra que yo quería saber más, que yo quería ir más, que yo quería conocer más novias, que yo quería, empaparme de toda esa magia, de todo ese amor que hay alrededor de ellas, porque yo lo necesitaba dentro de mi soledad, dentro de mis experiencias, dentro de mis vivencias, yo lo necesitaba. Entonces, mi socia, pues a lo mejor, como no estuvo tan empapada de ello, de ese día a día del negocio, pues teníamos maneras de pensar diferentes. Y bueno, pues ya le compro su parte. Una vez que yo tenía, digamos que el 100% de las acciones, no tenía un peso en la bolsa, tenía muchas ganas de seguir. Para mí, te lo prometo que cada novia que entraba era como si yo le pudiera exprimir ese amor, ese goce de su momento y volverlo mío y me hacían sentir así como que algún día va a llegar, realmente algún día va a llegar. Y fue impresionante cómo eso me fue generando mucha energía. En algún punto yo decidí, por ejemplo, cuando agarré la primera distribución, decidí dejar mi depa porque no tenía para pagar la renta y para pagar todos los gastos que se empezaban a subir en Si Quiero. Entonces yo decido dejar mi depa, me mudo a la tienda en un cuarto que había que sobrar en la tienda. Entiéndeme que no había agua caliente, no había muchas cosas, pero fueron solo 2 meses. Entonces, bueno, así empezamos a agarrar distribuciones y todo. A los 2 meses yo ya regreso, vuelvo a tener mi casa, vuelvo a pues empezar a plantear mi vida. Ya había pasado un buen tiempo,
y uno de los vestidos de mis muertitos aún no se vendía. Y un buen día, maravillosamente, el día en que una chica estaba comprando mi segundo muertito, llegó mi actual marido con un ramo de flores gigante y era al mismo tiempo que se estaba llenando el contrato de el segundo vestido, que para mí era como, no mi karma ni mi peso, porque yo no creo en esas cosas, pero era como, no sé, como algo que tenía que salir de mí, ¿sabes? Y ver en la puerta a mi actual marido con un ramo de rosas, no era ni mi novio, fue como, es que es él. O sea, y ahí fue donde yo supe que pues era él. Teníamos 6 meses de conocernos, nos casamos y él se une al equipo Si Quiero, que fue todo otro reto que él se uniera al equipo Si Quiero, porque obviamente era una empresa de una mujer para mujeres. Entonces, pues cuando él se une al equipo, ya teníamos tienda Monterrey y Saltillo. Él se iba unos días a Monterrey, yo me iba unos días a Saltillo y todo. La tienda que más empieza a vender es la tienda de Saltillo. Nos vamos a vivir a Saltillo para que yo no tuviera que manejar tantos días, porque Saltillo era como la tienda que más me necesitaba en ese momento. Nos vamos a vivir a Saltillo. Y el mercado de Saltillo fue maravilloso. La verdad, las coahuilenses, mis respetos, nos abrazaron la marca. Fue una experiencia, los 7 años que tuvimos tienda allá, fue una experiencia espectacular. Yo decidí soltar la tienda de Saltillo cuando me embarazo por segunda vez, porque yo decido que no quería seguir exponiendo mi vida. No es un proyecto que cerré definitivamente, es un proyecto que está en stand-by, porque ahorita no quiero arriesgar a la mamá de mis hijos tan chiquita, o sea, tan chiquitos. Y bueno, para mí lo más importante y lo que siempre ha sido el lema de Si Quiero, lo que diferencia Si Quiero, es que la atención. Aquí yo no quiero vender un vestido ni a mi gente, y yo no quiero que les interese vender un vestido o una comisión. Lo que nos debe de interesar es que la niña, que la novia viva la experiencia que nosotros le llamamos la experiencia Si Quiero, es decir, que sea feliz desde que entra hasta que sale de la tienda. Compre, no compre, lo que suceda dentro de la tienda no importa, pero que viva una experiencia de felicidad, de goce en los preparativos de su boda, donde nosotros podamos marcar la diferencia asesorándola, haciéndole saber lo que más le queda, lo que mejor le va a su tipo de cuerpo, haciéndole saber lo que ellas no tienen que saber porque es la primera vez que se casan. O sea, entonces nosotros compartirles un poquito de todo ese conocimiento. Y eso hemos logrado que de 10 novias que entran, 8 compren. Lo cual es un porcentaje gigante, porque la mayoría que van a Si Quiero compran, pero exactamente por eso nosotros no estamos vendiendo un producto, nosotros estamos vendiendo la experiencia de ver algo de calidad, de la atención, de disfrutar el proceso, de hacer magia con eso que la novia trae, ¿sabes? O sea, ¿qué es eso? Es magia. Yo creo que cuando te dedicas a lo que realmente amas y te apasiona, no te cuesta. Es muy difícil para todos porque, no lo voy a negar, de tener, y yo lo dije, o sea, de tener un departamento increíble, me fui a vivir en la pobreza absoluta, o sea, pero al final, si es lo que te apasiona, va a valer la pena y vas a encontrar de qué alimentarte, irte alimentando para lograr salir adelante. Y yo le diría a la gente que se atreva, porque si no, vamos a seguir creciendo, la vida no para, los días no se van a detener a esperarnos que nosotros tomemos la decisión. Hoy que puedes, hoy que lo pensaste, hoy que tienes la oportunidad, aunque digas, es que voy a tener que perder mi ritmo de vida, es que voy a tener que perder esto, es que voy a tener que detener esto otro, qué padre que tienes esa oportunidad de tenerlo, o sea, y de empezar algo que puede ser muchísimo más grande.